Bueno, ¿qué tal? Muy buenas, gusto en saludarles. ¿Me pueden confirmar cómo estamos con el audio, por favor, para poder iniciar la clase? Buenas noches, ¿se escucha bien, licenciado? Perfecto, muchas gracias por la presentación. Vamos a iniciar la clase. Perdonen, hay retraso de unos minutitos, pero es que terminamos la clase con la sección B un poquito tarde. Entonces, ahí tuvimos también unos minutos de holgura a ustedes para poder tomar un poquito de agua y continuar con la cátedra, ¿ok? Es un gusto pues para mí nuevamente verles por este espacio en este día jueves, semana un poquito extraña, la verdad. Ya mañana es viernes, ¿va ustedes? Entonces, eh, ya se nos fue la primera semana de noviembre. Eh, Como si nada, ustedes ya van a estar la otra semana en exámenes finales. Espero yo pues que les vaya desde ya muy, muy bien, ¿ok? El día de hoy pues vamos a continuar con los distintos temas que dejamos en la clase anterior. ¿Se recuerdan ustedes cuál fue el último tipo penal al cual yo les hice referencia en la clase anterior? Para llevar la línea del por qué hoy vamos a ver similar tipo penal, pero en otro contexto. ¿De qué estábamos platicando en la clase anterior? Ahí tienen la diapositiva, ¿verdad? Pero específicamente, ¿qué buscábamos proteger en la clase anterior? El derecho de autor, licenciada. Exactamente, ¿verdad? Porque el artículo 274 del Código Penal es el que busca a través de la tipificación de más de 21 conductas típicas y antijurídicas la protección de los derechos de autor. A una persona le asisten sus derechos de autor cuando es creador de una obra en el campo artístico, científico, o en este caso, pues literario, ¿verdad? Pero también el trabajo que realiza, por ejemplo, un ingeniero en sistemas o una persona que sabe de programación para la creación de distintos eh, instrumentos o herramientas digitales, pues hasta cierto punto también es una obra, es una creación del intelecto humano que pues, precisamente busca pues, la facilitación de determinados procesos, la optimización de determinados procesos, poder acortar los tiempos en determinado momento. Entonces, en este caso, nosotros pues estudiamos, ¿verdad? Por una parte los delitos contra los derechos de autor y ahora vamos a conocer los delitos informáticos. Los delitos informáticos que si bien el Estado de Guatemala ha realizado un esfuerzo para tipificar algunas conductas que en este caso, pues no, ¿cómo les puedo decir eso? No deben realizarse en un contexto informático porque afectan el funcionamiento de programas o instrucciones de computación o pueden llegar a afectar el actuar de los registros, ¿sí? La verdad es que el día de hoy, cuando va avanzando la informática, nuestro código penal se va quedando atrás, ¿sí? Entonces, por ello, pues se crea un catálogo de delitos informáticos que están contenidos en el artículo del 274A al 274H de nuestro Código Penal, pero no estamos exentos a nuevas reformas en ese tema que probablemente eh, se vendrán en un futuro. De hecho, este año ya se intentó hacer una reforma, ya el Congreso de la República buscó aprobar o ampliar el catálogo de delitos informáticos en Guatemala. Lamentablemente, del catálogo de delitos, uno en específico no respondía
a criterios específicos de máxima taxatividad y que fuera claro y que fuera estricto, sino que podía darse, algunas personas consideraron que podía interpretarse de otra forma. Entonces el Congreso decidió archivar esta iniciativa, al final no se llevó a cabo la reforma, pero ahí está, ustedes, ahí está la intención de reformar determinados pues temas o tópicos relacionados con los delitos informáticos. Pero en lo que esa reforma llega, que ya llegará, vamos a platicar un poquito sobre los que están contenidos actualmente en el Código Penal de una forma un poco más eh, extensa, ¿verdad? El artículo 274A de nuestro Código Penal regula lo relacionado a la destrucción de registros informáticos. Vean ustedes que en este caso va dirigida a la protección a la información registral que abandona por completo el soporte papel y se traslada a un registro informático. Ejemplo de ello con el que todos hemos interactuado es el RENAP, ¿va ustedes? El RENAP, en este caso, pues, es un registro que al inicio era escrito. ¿Se recuerdan ustedes que para ir a sacar un certificado de nacimiento había que pagar 15 pesos en el Ban Rural, hacer una gran cola para que le dieran a uno un certificado con las letras doradas y la firma hasta en original, va ustedes, del registrador en ese momento? Pues eso era un registro con soporte papel. Yo todavía me acuerdo que tuve en determinado momento en el lugar donde estudiaban, los exigían un certificado original, escrito o físico. Era pues sobre todo en enero, a ustedes que había que inscribirse uno en el colegio y los colegios pedían del presente año el certificado de nacimiento. Entonces tocaba ir a hacer la gran cola. Pero bueno, pues esos registros en la actualidad, si ustedes lo ven, han avanzado a la digitalización de su información. ¿Sí? Ahora, pues usted se mete a su computadora, dice que era un certificado de nacimiento electrónico, pues le genera su certificado electrónico. Entonces, pues se busca con este tipo penal, ¿verdad? En este caso, pues proteger o en este caso, pues aplicarle una sanción, mejor dicho, a aquellas personas que destruyan, borran o de cualquier modo inutilicen, alteren o dañen los registros informáticos, con la salvedad que si esa alteración de registros informáticos se realiza con el propósito de obstaculizar la acción penal, ya no vamos nosotros a aplicar el artículo 274A, ¿sí? 274A, sino que en este caso vamos a aplicar, como dice su segundo párrafo, lo contenido en el artículo 458 bis del Código Penal, que eso ya regula el delito de obstaculización a la acción penal, ¿verdad? Pero importante es hacer esa diferenciación, ¿verdad? Cuando se busca afectar los registros por cualquier finalidad particular, ¿verdad? Por ejemplo, una persona ya no desea estar en la base de datos del Estado y borra todo su rastro de la red, pues eso es una destrucción de un registro informático. Puede darse también en el ámbito privado, por ejemplo, un condominio, ya sea de casas, ¿verdad? Normales o un edificio de apartamentos donde se haya cometido determinado crimen o determinado delito y esta persona pues busca destruir el registro informático de las personas que accesaron al condominio a determinada hora, ya sea a través de las cámaras o ya sea a través de estas famosas tarjetitas de acceso, ¿no?
que le dan a uno y que uno la pone así y en vez de la huella, pues ya se puede entrar. Pues, si existe una destrucción de un registro informático, pero con fines privados, con fines pues que no tienen que ver con la investigación de un delito, aplicamos el primer párrafo. Pero si tiene que ver con un delito, entonces ya no estamos destruyendo registros informáticos. Ahora lo que estamos haciendo es obstaculizar la acción penal, que eso se contempla en el artículo 458 bis, ¿verdad? Posterior a ello, pues continúa nuestro Código Penal con el artículo 274b, alteración de programas, e indica, la misma pena del artículo anterior se aplicará al que alterare, borrare o de cualquier modo inutilizare las instrucciones o programas que realizan las computadoras, ¿verdad? En este caso, pues, pensemos que tenemos una computadora nuevecita, ¿verdad? Y en este caso, pues, ustedes saben que los sistemas operativos como Windows, como Linux, como Mac, eh, pues cada computadora y cada marca tiene su propio sistema operativo, que existe un programa que va dando instrucciones a la computadora de qué hacer, cómo abrirse, qué archivos se pueden instalar, qué archivos no se pueden instalar, etcétera, ¿no? Pues si alguna persona llega a alterar ese tipo de instrucciones o programas de computación, cometería el delito de alteración de programas. Acá lo que estamos protegiendo es esa integridad de la creación informática, podemos llamarle obra informática, que le asiste al autor o al creador de dicho programa. Recuerden ustedes que en los derechos de autor, cuando hablamos de moralidad y específicamente de la integridad, ¿sí? Entonces, pues como lo pueden observar, ¿verdad? Esto genera en determinado momento una protección a que solo el autor o creador de la obra puede alterar o puede modificar su propia obra. Pues en este caso también aplicamos esto, ¿sí? En este caso también aplicamos esto. Aplicamos que en este caso, ¿sí? No puede un tercero, no puede alguien ajeno alterar, ¿sí? Un programa de computación que no creó, ¿sí? Un programa de investigación que no creó, ¿sí? Por eso es que se está protegiendo la integridad del creador del programa informático para que nadie lo perturbe, ¿sí? Para que nadie lo altere, ¿ok? Ahora bien, si ustedes observan acá, posterior a ello, el artículo 274C, ¿sí? Luz Polanco, dicen los hackers. Uf, sí, 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 sí. Puede ir por ahí, ¿verdad? Puede ir que un hacker, pues, atente o afecte, ¿verdad? El funcionamiento de determinado programa por determinado tiempo, ¿verdad? En ese caso, pues, se estaría generando una alteración a un programa, pero pues no solo pensemos en los hackers, para ustedes. Creo que todos en algún momento conocemos a algún amigo que le decía a uno, mira vos, querés Word gratis, ¿va? Y en ese caso, bueno, pues, ¿qué dicen? Va, sí, instalámelo, va. Entonces lo que se está haciendo ahí es alterar, ¿verdad? Se está haciendo alterar, pues, en este caso, eh, bueno, pues el programa, ¿verdad? Para que sin licencia se pueda, en este caso, pues, utilizar el programa, ¿no? Y utilizarlo fuera de los supuestos permitidos. Entonces, en ese caso, ¿pudiera ser un hacker? Sí, pero pues
No busquemos tanto un hacker, ¿no? Ustedes, eso también es bastante común. La alteración de programas es bastante común, sobre todo aquí en Guatemala. Si no, vayan a echarle una vuelta por el Amate un día a ustedes y me cuentan ahí si no venden algunas cositas que en esencia alteran la programación original de un sistema operativo. ¿Ok? Artículo 274C. Reproducción de instrucciones o programas de computación. Se impondrá prisión de 6 meses a 4 años, ¿sí? Y multa de 500 a 2,000 quetzales al que, ojo ahí con eso, ¿sí? Sin autorización del autor. O sea que la reproducción de instrucciones o programas de computación sí se puede hacer, pero si se tiene la autorización del autor. Si no se cuenta con la autorización del autor, no se puede hacer, ¿sí? E indica al que, sin autorización del autor, copiare o de cualquier modo reprodujere las instrucciones o programas de computación. Esto pues también va un poco en la misma línea de lo anterior, ¿no? Existen ciertas programaciones para alterar programas de computación, ¿sí? Existen. Pero también existen otras acciones, ¿verdad? En lo cual se reproduce tal cual, o sea, así como si fuera una copia fiel para ustedes de un programa, ¿verdad? Unos pueden ser, por ejemplo, como se los decía, ¿verdad? Instalar este programa que lo que va a hacer es hasta cierto punto confundir o generar unas instrucciones para que puedas acceder a Word, ¿verdad? Y algunas funciones que tal vez solo pudieras tener en línea. Y en otro sentido, que sería esto sería una alteración, ¿verdad? De un programa porque se está buscando, pues, que la aplicación o que, en este caso, pues, bueno, eh, a través de cualquier tipo de alteración podamos acceder a otras funciones o hagamos que funcione de otra forma el programa. Mientras que la reproducción del programa informático, de las instrucciones o programas informáticos, en ese caso sí estoy yo haciendo un copiado literal del, del programa, ¿no? Entonces, en este caso, pues no lo estoy alterando, lo que estoy haciendo es copiarlo literalmente, ¿sí? O reproducirlo, ¿verdad? En ese caso, pues la pena es de 6 meses a 4 años, ¿no? 274D, registros prohibidos. Se impondrá prisión de 6 meses a 4 años y multa de 200 a 1,000 quetzales al que creare un banco de datos o un registro informático con datos que puedan afectar la intimidad de las personas, ¿sí? Yo les comentaba en la clase anterior un ejemplo. Por ejemplo, bueno, está esto de Infonet. No sé si han escuchado de Infonet, que es una sociedad privada, ¿verdad? Una sociedad privada en el cual, pues, en este caso, se realizan ciertas acciones, ¿verdad? Se realizan ciertas acciones para poder recopilar datos, ¿sí? Recopilar datos de una persona sin que, en este caso, pues tenga conocimiento, ¿verdad? Ella de la existencia de dichos registros, ¿no? Se comenta que sobre todo buscan combatir el tema de los préstamos, ¿no? Ustedes, y los récords crediticios de una persona, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿qué hacen? Bueno, recopilan a través de un registro informático el récord crediticio de una persona, su lugar donde vive,
todas estas cuestiones, ¿sí? Todas estas cuestiones, pues las recopila, ¿sí? Las recopila, bueno, pues Infonet, ¿verdad? Pero, pues ellos venden, ¿verdad? Ellos venden el servicio de que, bueno, pues estamos haciéndolo porque nos lo pidió nuestro, ¿qué les puedo decir? Nuestro, nuestro cliente nos pidió, miren, ubíquenme a esta persona, donde trabaja, todas estas cuestiones, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa? ¿Sí? ¿Qué pasa si venimos nosotros y ya creamos un registro electrónico o un registro informático para recopilar datos personales de alguien? ¿Sí? Lo usamos para, ¿qué les puedo decir yo? Poder tener acceso a sus direcciones, ¿sí? Lo usamos para poder tener acceso a, ¿qué les puedo decir? Sus preferencias ideológicas, por ejemplo, ¿verdad? Crear una forma de control, ¿verdad? De, bueno, pues, qué hace, qué no hace, ¿no? Y entonces, en este caso, la virtualidad ya nos presenta un reto, ¿sí? Ya nos presenta un reto en el cual, ¿sí? Nosotros ya estamos combatiendo, ¿sí? Estamos combatiendo, en este caso, la recopilación o la creación de registros privados utilizando tecnologías informáticas para afectar a las personas, ¿sí? Y esto, crean ustedes que está pan de cada día. Esto se comete cada día. Jeremy levantó la mano, adelante. Lick, y también podría entrar dentro de esas bases de datos donde lo llaman a uno para ofrecerle préstamos, ofrecerle créditos o servicios. Sí, pudiera, ¿cómo le puedo decir yo? Pudiera encuadrar también en ese tipo de cuestiones, sí. Pero en este caso, lo que se tiene que pensar, ¿verdad? O lo que debemos tener en cuenta es que, bueno, pues si las personas, ¿sí? Nos llaman, por ejemplo, a mí me han llamado algunas veces, ustedes, mire, le llamo a Promérica ofreciéndole no sé qué vamos a, y uno así como que, ¿qué diablos va? Eh, si ya empiezan ese tipo de llamadas, es porque también no podemos negar, ¿sí? No podemos negar que los mismos bancos se comparten, ¿verdad? Ustedes, la información, se comparten distintas cuestiones, ¿verdad? Que al final pues van a afectar, ¿sí? O que pudieran llegar a afectar eh, a las personas, ¿sí? Mi número de teléfono, por ejemplo, que lo tiene determinado banco y ese banco pues se lo traslada a los demás. En este caso, no sería un registro informático hasta cierto punto ilegal, porque yo a usted, pues, a banco o bancos les di acceso a mis datos, ¿verdad? Eso está claro. Y todos ustedes, cuando firmamos un contrato, estamos cediendo acceso a nuestros datos, a nuestro número de teléfono, a todo. Ellos lo tienen, ¿a ustedes? Esto va más, o este tipo penal va más, en este caso, eh, a esa creación privada de registros, a esa sistematización de datos sin autorización del titular de los mismos, que puede generar un desgaste y pues también una afectación,
¿verdad? Por ejemplo, pues hay información de nosotros muy privada que no es de nuestro interés que esté siempre en la red, ¿verdad? Pero hay personas que se dedican a realizar empresarialmente este tipo de cuestiones, ¿ok? Es contra eso o ante eso que nos busca proteger en este caso, pues, el tipo penal, ¿ok? Ahora bien, el artículo 274E, manipulación de información. Se impondrá prisión de 1 a 5 años y multa de 500 a 3,000 quetzales al que utilizare registros informáticos o programas de computación para ocultar, alterar o distorsionar información requerida para una actividad comercial, para el cumplimiento de una obligación respecto al Estado o para ocultar, falsear o alterar los estados contables o la situación patrimonial de una persona física o jurídica. ¿A qué hacemos referencia con esto? Por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, una persona ha sido, ¿cómo les puedo decir? Ha sido condenada, ¿verdad? Ha sido condenada por la realización de determinados actos delincuenciales. Ustedes, por la realización de determinados actos delincuenciales. Y dentro de las penas que se le impuso fue, bueno, el comiso. A ustedes tienen que entregar los bienes y las herramientas con las que comete el crimen. Pero además, una vez se ha declarado, ¿sí?, que existió una, ¿qué les puedo decir, verdad? Una, en este caso, pues, afectación al patrimonio, no existe, ¿verdad? ¿Qué les puedo decir yo? Un respaldo de los bienes que adquirió esta persona, y ya se empiezan a ver algunas cuestiones así un poquito raras, ¿va? Ustedes, que no se puede justificar el origen de los recursos. Entonces, en este caso puede llegar a proceder una extinción de dominio, ¿sí? Porque definitivamente esta persona está adquiriendo bienes, ¿sí?, fuera de sus capacidades económicas, ¿sí? Y al adquirir bienes fuera de sus capacidades económicas, lo que denotan es que hay un incremento patrimonial, ¿sí? Hay un incremento patrimonial sin tener un respaldo, sin poder decir de dónde viene ese dinero. Entonces, lo que se crea o lo que se debe crear, ¿verdad?, es en este caso, pues, ¿cómo les puedo decir? Un proceso de extinción de dominio, pero esta persona, para evitar, a ustedes, para evitar que lo afecten, ¿sí? Para evitar que lo puedan perseguir, para evitar que lo puedan afectar, lo que hace es lo siguiente, ¿sí? Altera el registro electrónico del Registro General de la Propiedad y hace que ya no le aparezca ningún bien a su nombre, ¿verdad? En este caso, manipula la información para que ya no le aparezca su nombre en ningún bien. Y así el poder, ¿verdad? Así el poder, pues, continuar con sus actividades, ¿verdad? Continuar con sus actividades, pero ya, pues, de una forma un poquito más
escondidita, ¿verdad? Ya un poquito de una forma más, ¿cómo les puedo decir? Así oculta, a través de la manipulación de la información. ¿Que se puede hacer? Se puede hacer. ¿Sí? Es algo que se puede hacer. Definitivamente la tecnología ha avanzado para bien, pero también hay algunas cuestiones que no vamos a negar que personas lo hacen. ¿Sí? Ahora bien, ¿sí? Ahora bien, lo que también nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Es que, pues, puede suceder, ¿verdad? Puede suceder que la manipulación de la información no busque ocultar, sino lo que está buscando es alterar, por ejemplo, cambiarle su nombre, cambiar las fechas de acceso a los bienes o cuándo se compró el bien, ¿verdad? Todo ese tipo de cuestiones, ¿sí? Todo ese tipo de cuestiones, pues pueden generar, ¿verdad? Una afectación o una manipulación de información que también, pues muy de forma correcta, el tipo penal busca castigar, ¿sí? Busca aplicarle una condena, ¿ok? Artículo 274F, uso de información. Se impondrá prisión de 6 meses a 2 años y multa de 2,000 a 10,000 quetzales al que, sin autorización, vean ustedes ahí, nuevamente está el sin autorización, utilice u obtenga para sí o para otro datos contenidos en registros informáticos, bancos de datos o archivos electrónicos. Aquí no hay ninguna alteración o ocultación de datos. Simplemente usted tiene acceso a información que está en registros que usted no debería tener y la extrae y hace uso de dicha información. Entonces, en ese caso, pues se genera también una afectación, ¿verdad? Al catálogo de derechos de una persona, toda vez de que la información es privada, la información es personal, ¿sí? La información es estrictamente personal, ¿ok? 274G, programas destructivos. Será sancionado con prisión de 6 meses a 4 años y multa de 200 a 1,000 quetzales al que distribuyera o pusiera en circulación programas o instrucciones destructivos que puedan causar perjuicio a los registros, programas o equipos de computación. Estos son los famosos virus, ¿va ustedes? Evidentemente es un programa destructivo que altera, ¿sí? O puede causar un perjuicio a las instrucciones y programas de computación. Entonces, también para este caso se crea el tipo penal de programas destructivos. Y el H, 274H, pues hace referencia a quien, mediante cualquier mecanismo, altere el número proveniente de un operador extranjero de telefonía, utilizado exclusivamente para tráfico internacional o altere el número de identificación del usuario, que origine una llamada de telefonía, ¿verdad? Entonces, en ese caso, pues sea... Te golpeaste. Quítate ahí. Ahí que tenga cuidado el nene y que no le vaya a caer encima nada, por Disculpe. favor, durante estamos en clase, ¿oyó? Bueno, entonces, este último tipo penal, pues hace referencia, ¿verdad? A aquellos casos donde a mí me llaman, pero de un número desconocido a ustedes, pues hay programas que pueden alterar los números de los cuales uno recibe llamadas, ¿verdad? Pueden alterar la forma en la cual se identifica un usuario telefónico.
y precisamente se busca, pues, en este caso, pues, aplicarle una consecuencia jurídica, ¿sí? Una consecuencia jurídica a ese tipo de cuestión, ¿ok? Y bueno, pues es así como se termina el catálogo de delitos informáticos, ¿ok? Ahora bien, posterior a ello, el artículo 275 del Código Penal regula lo relacionado a la violación de derechos de propiedad industrial. Esto es similar a los delitos contra los derechos de autor, ¿sí? Similar, claro. Y bueno, pues en este caso, así como en el 274 buscamos proteger las obras, ya sea artísticas, científicas o literarias, ¿sí? En este caso, nosotros lo que vamos a tener es lo siguiente, ¿sí? Y es que el artículo 275 del Código Penal lo que busca es asignarle una consecuencia jurídica, en este caso, ¿sí? A la afectación ya de aquellas creaciones del intelecto humano, sí, pero esas creaciones del intelecto humano ya tienen una aplicación industrial. Ya le llamamos industria a todas aquellas operaciones, ¿sí? Todas aquellas operaciones del ser humano para transformar la materia en bienes y servicios, ¿sí? La industria, va usted, la industria azucarera es una industria, porque lo que ellos hacen es tomar la caña, que es un producto natural, y transformarla en azúcar. Entonces, la industria que busca proteger esas formas de, en este caso, pues, inventos, marcas, nombres comerciales, todo ese tipo de cuestiones que tienen una aplicación industrial, ¿sí? Eso es lo que busca proteger este tipo penal. Entonces, acá, lo que ustedes ya pueden ver es, pues en el artículo 275, conductas que lo que buscan es proteger, ¿sí? A la propiedad industrial, ¿no? Si yo creé una, en este caso, pues, un invento, una marca, un emblema, un nombre comercial, pues se le aplica una protección dentro del tipo penal, ¿ok? Dentro del tipo penal, ¿sí? Bueno, y en este caso, el catedrático titular el día martes va a continuar con la última parte de los delitos contra el patrimonio. Y tenemos ahora los delitos contra la seguridad colectiva que están asignados a mi persona, ¿sí? Bueno, no vamos a conocer todos los delitos contra la seguridad colectiva porque en la práctica, al día de hoy, ya no se aplican muchos, ¿verdad? O en este caso, pues son de rara aplicación. Pero lo que sí debemos comprender de estos catálogos de delitos, ¿sí? Son, bueno, primero su división, ¿verdad? Tenemos un capítulo para lo relacionado con el incendio y los estragos. Tenemos un capítulo relacionado con los delitos contra los medios de comunicación, transporte y otros servicios públicos. Uno relacionado con la piratería y otro relacionado con los delitos contra la salud pública. 4 distintas modalidades en las que se puede afectar la seguridad colectiva. ¿Por qué digo yo que se puede afectar? Porque si ustedes se recuerdan allá por el artículo 200,
lo que se busca proteger es la libertad individual y la seguridad individual de la persona, ¿sí? Pero también existe una dimensión colectiva, ¿sí? Una dimensión colectiva, en este caso, bueno, pues de las personas, ¿no? Por ejemplo, nosotros o donde ustedes están viviendo o donde yo estoy acá viviendo, pues estamos seguros que el vecino de al lado no va a empezar un incendio y nos va a quemar toda la casa, ¿verdad? Y ese incendio se va a propagar a todos nuestros vecinos. Entonces, tenemos una seguridad colectiva. Por ejemplo, antes cuando había tren, ahora ya no hay, están intentando hacer unas pruebas. Ayer se tronaron a un carro en las líneas del tren, pero antes, o si se llegara a recuperar el tren, en este caso, pues ustedes tienen la seguridad colectiva de que las vías van a funcionar y que no se van a ir a malmatar en un descarrilamiento a ustedes provocado por un ser humano. O, por ejemplo, si ustedes tienen un barco, ¿verdad? Ustedes saben que en alta mar, pues no van a ser víctimas de un acto de piratería. Entonces, ese tipo de cuestiones es las que busca proteger la seguridad colectiva, ¿no? Es ese bien jurídico, es esa dimensión de la seguridad que nos compete a todas y a todos, ¿ok? Ahora bien, les voy a mencionar 4 tipos penales, no, luego de hecho van a ser 6, en los cuales pues les vamos a hacer un análisis comparativo, ¿sí? Por ejemplo, el artículo 283, 282 y 283 del Código Penal regulan lo relacionado, ¿sí? Regulan lo relacionado a el incendio, ¿ok? Regulan lo relacionado al incendio, ¿sí? El incendio es aquel provocado con fuego, ¿no? Lo que comúnmente conocemos como, pues, prenderle fuego a determinada cuestión, ¿sí? Y el artículo 284 regula el estrago. Incendio y estrago no son lo mismo, porque mientras que en el incendio el medio exclusivo para cometerlo es el fuego, en el estrago es cualquier otro medio de destrucción, ¿sí? Dinamita, demoler a cuentazos un edificio, inundar una propiedad, eso es el estrago, no es incendio, es estrago. Y se los comento por si en el examen viene un caso donde ustedes tienen que diferenciar entre el incendio y el estrago, ¿sí? Otra cuestión, artículo 288 y 289 del Código Penal. Vean ustedes que el artículo 288 y 289 del Código Penal regulan en tiempos distintos el desastre ferroviario. El 288 regula el peligro, poner en peligro, en este caso la seguridad colectiva, por realizar alguna de las 4 conductas tipificadas como peligro de desastre ferroviario, ¿sí? Ojo, pero en este tipo penal no ha sucedido el desastre ferroviario. Solo es si usted pone en peligro la seguridad de todos, gracias a Dios lo descubren, ¿sí? Lo descubren, ¿sí? Y en este caso, al descubrirlo a usted, pues se logra evitar el desastre ferroviario,
pero solo el hecho de haber puesto en peligro o habernos puesto en peligro a todos, ya consuma el delito. El delito de peligro de desastre ferroviario. Ese es uno. Pero además está el 289, desastre ferroviario, que eso ya es la consumación del peligro, ¿sí? Ahí ya sucedió el desastre. Entonces, no es que vaya a aplicar en concurso ambos delitos, sino que en este caso aplicaré desastre ferroviario porque es el que me abarca la conducta de poner en peligro la seguridad colectiva. ¿Ok? Piratería. Yo creo que eso es algo que todas y todos conocemos el contexto de la piratería, la cual puede ser marítima, puede ser aérea, ¿verdad? El 299 regula la piratería por mar y el 300 regula la piratería aérea, ¿verdad? Hay una modalidad de piratería por el aire, ¿va ustedes? Y entonces, en este caso, pues este tipo penal busca aplicarle una sanción a ese tipo de cuestiones, ¿sí? Y bueno, el artículo 305 del Código Penal regula lo relacionado con los delitos contra la salud pública en el sentido siguiente. Si ustedes se recuerdan, cuando en el año 2020 nos encerraban a través de decretos de estado de excepción, pues se incluía la advertencia que aquella persona que vulnerara las disposiciones de dicho decreto podía ser responsable penalmente por sus acciones. De hecho, no sé si ustedes se recuerdan una famosa fiesta que hubo en Carretera El Salvador, donde varios adolescentes estaban haciendo una fiesta y hasta llevaron personas de baja estatura e hicieron unas cosas terribles en ese momento y que todos están indignados por lo que había sucedido, ¿no? Entonces, en ese caso, pues eso es una vulneración, ¿verdad? O una contravención de las medidas sanitarias. Y es justamente a ese tipo de medidas que dicta el presidente a través de un decreto, como fue en la pandemia, o el Ministerio de Salud, el que vulnere esas medidas en un contexto de epidemias, de plagas vegetales o de epizotia, que es una enfermedad de origen animal. La epizootía, o sea, viene del origen animal, S-O, origen animal. Entonces, en este caso, pues se comete el delito de contravención a las medidas sanitarias. Estos delitos son varios, yo me centro en 4 que todavía pudieran llegar a tener una aplicación práctica, ¿verdad? Y es lo que estaremos ahí pues platicando y en este caso también evaluando, ¿verdad? ¿Tenemos alguna duda con este catálogo de delitos? Si no, si no. ¿Dudas? No, Lick, ninguna. ¿No? Vale. Va. Claro, Lick. Entonces, 2 cuestiones. Primero, sus notas van a ser publicadas a más tardar este fin de semana, ¿sí? Este fin de semana van a tener sus notas. Primero, el uso de drones, dice. ¿Cómo así? Dina, puedes escribirme tu duda más extendida en el chat. Eso es lo primero, ¿verdad? Lo segundo, solo déjenme ver acá una cosita. Ahí estamos, ya está, ya arreglé esta cuestión. Lo segundo, notas ya las van a tener. Segundo, clases todavía van a tener ustedes el próximo martes, a menos que yo les avise que no. Pero sí, todavía van a tener clases, ¿sí? El otro jueves ya no, porque yo hoy concluyo con el contenido que yo tenía asignado en la programación de semestre,
¿sí? Ha sido un gusto para mí compartir con ustedes este semestre. Para los que compartí el año, ha sido un gusto. Definitivamente en este proceso de enseñanza y aprendizaje virtual, ambas partes hacemos un esfuerzo por estar acá todos los días de nuestra clase. Alguna vez no pude dar clases por cuestiones de fuerza mayor, pero ustedes saben que agotamos el programa. La señal de la responsabilidad del programa es que el día de hoy estamos agotando el programa, ¿verdad? Y pues, si hubo algún malentendido, algún error o alguna inquietud o molestia de ustedes en este semestre, pues la verdad es que les pido una disculpa, no fue nada personal, simplemente nos puede llegar a pasar alguna vez que tengamos algún inconveniente con la señal y ese tipo de cuestiones, ¿verdad? Pero no duden que si bien no tengo el gusto de conocerlos, yo a ninguno tengo el gusto de conocerlos personalmente, cuando todo esto ya se normalice o cuando estemos ya en la práctica de la carrera, algunos alumnos me los topo en juzgados o en algunos trámites, ¿va? Ustedes, mire, Lick, usted me dio clases y yo, pues no los reconozco al inicio, pero después ya platicando podemos pues intercambiar algunas opiniones y saben que siempre estaré para apoyarlos, ¿oyeron? Y cuando regresemos a lo presencial, pues ahí voy a estar yo en el S12, primero Dios, ahí llevo casi 6 años ya de dar esta cátedra. Y ahora pues también estoy en octavo semestre, en séptimo y octavo, en Derecho Laboral. Entonces será un gusto toparnos en nuestra carrera, ¿verdad? Muy agradecido yo por el grupo que han sido ustedes y cualquier cuestión estaré para apoyarles en el correo electrónico, en Facebook. Ustedes saben ya los distintos medios de comunicación que tenemos, ¿verdad? Tengan todas y todas ustedes una muy buena noche. ¿Oyeron? Gracias, Lick. Gracias, licenciado. Muchas gracias, Lick. Feliz Buenas noches, Lick. Muchas gracias, feliz noche. Buenas noches. Carmen levantó la mano. Sí, licenciado. Dígame. Yo fui la del problema con la nota que no me aparecía. Yo me realicé el examen, pero como no sé, usted sí me aparece la nota del examen extraordinario, pero no sé qué va a pasar ahí. Yo mejor para ver si me realizo este último parcial o... Pero ¿por qué no se lo va a realizar si usted... Es que a mí no tengo la nota del segundo semestre. Si usted hizo... entonces no es segundo semestre, es primer semestre. Ay, sí, usted siga haciendo sus notas. Realmente, si usted no... Usted me dice que no aparecen los 3 exámenes. Y en el primero y el tercero, sí, el segundo es el que no tengo yo nota ahí. A mí no me han llamado para firmar cuadros, pero llegado el momento, cuando ya me llamen a firmar cuadros, vamos a tener pues la oportunidad, ¿verdad?, de revisar su caso y si no llegara a aparecer su examen, pues yo le hago una reposición de examen, pero para esto, por favor, hoy sí mándenme un correo hoy y expóngame, así como me lo dijo ahorita verbalmente, su caso. Y entonces, a mí, como le digo, a mí no me han llamado a firmar notas, o sea, todavía su nota no está. Y de hecho, los de todos acá no está porque no sumaron los 10 puntos de asistencia a ustedes y eso, no sé por qué no aparece en la cartelera. Entonces voy a ir a solucionar eso y cuando solucione eso también voy a solucionar lo suyo, pero mándeme un correo hoy, pero sí hágase su examen final. Ah, muy bien, sí, porque si no mejor dejar congelada mi nota para... No, hágase su examen, ¿ok? Muy bien, gracias, licenciado. Bueno, tengan una muy buena noche ustedes. Feliz noche, licenciado. Gracias. Buenas noches.